Hagamos ciencia ficción y de terror por un momento. Imagina que eres un médico forense, estás en la morgue y te toca extraer el cerebro del difunto para investigarlo. Te enfrentas a una masa gelatinosa que puede ser cortada como un simple pedazo de carne sin mayor esfuerzo con un cuchillo. Pero en esa gelatina viscosa, hace tan solo una hora, 100.000 millones de neuronas procesaban una ingente cantidad de información que le entraba a aquella persona por los sentidos. Miles de recuerdos de toda una vida se almacenaban allí. Pero ahora de eso no queda nada. Ni el físico, ni el médico, ni el químico, ni cualquiera de las disciplinas neurocientíficas elaboradas a partir de las ciencias naturales cultivadas por el hombre son capaces de extraer los pensamientos que alguna vez se almacenaron en esa gelatina de 1,5 kilos de peso. Por más que diseccionemos la estructura física del cerebro, las experiencias humanas y los pensamientos que surgieron de él parecen estar ligados a algo que no podemos medir o materializar. Es muy posible que en el futuro cercano las neurociencias sean capaces de explicar de modo acabado todos los procesos físicos a nivel neuronal. Pero eso no va a explicar de ningún modo por qué es que dichos procesos se ven acompañados de la experiencia consciente. Porque lo notable es, como bien lo explica el doctor en filosofía Henrik Hell, que podría darse el caso de existir todos estos procesos, pero no estar acompañados en absoluto de dichos fenómenos subjetivos. Esto es lo que se llama el problema duro de la conciencia, planteado entre otros filósofos contemporáneos por David Chalmers, y que no tiene solución desde el llamado materialismo reduccionista, generalmente abundante en los neurocientíficos del siglo XXI. En Patagonia Free World tenemos un especial de clase llamado Conciencia Sintética, en donde una de las cosas de las que hablamos es del famoso experimento de Searle de la habitación china, con el que se demuestra que una persona, siguiendo paso a paso las instrucciones para escribir en chino un mensaje, puede lograr escribir algo coherente sin tener la menor idea de su significado. Curiosamente, con el advenimiento de tecnologías de inteligencia artificial como ChatGPT, la primera pregunta en la palestra no es tanto la que nos compete en este video, sino más bien que dejemos de pensar. Hace poco tiempo, Pedro Benedetti, bioingeniero del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, confesaba que, como docente universitario, nota hoy que muchos estudiantes están usando ChatGPT para resolver ejercicios, y en algunos casos, aunque las respuestas sean correctas, los alumnos no entienden por qué lo son. En ese sentido, las actuales generaciones de estudiantes se están comportando peor que la máquina, porque no solo no son capaces de llegar a la respuesta por sí solos, sino que como la máquina, tampoco entienden el significado último y profundo de todo cuanto hacen. Es probable que en poco tiempo incluso, así como van las cosas, una competente compañía de inteligencia artificial pueda construir un robot que incluso llore al sentirse atribulado o que demuestre rebeldía. Pero todo esto lo va a hacer por simple programación, no por auténtica libertad ni sufrimientos trascendentes. Fíjense en todos los conceptos claves que hemos mencionado hasta el momento: conciencia, significado, libertad. Todos refieren a una realidad que el materialismo reduccionista se le escapa. Y se le escapa no por limitaciones actuales de nuestras investigaciones y tecnologías, sino que por un problema ontológico. Siendo así las cosas, cabe la pregunta fundamental que da título a este capítulo especial del curso Neurociencia Atomista. Esto es, ¿podría entonces la ciencia, en el futuro, leer nuestros pensamientos? Pasa que el tema de la lectura de pensamientos se vincula precisamente con el problema duro de la conciencia, toda vez que podemos observar y medir la actividad física del cerebro, pero no está claro cómo esto se relaciona exactamente con la experiencia subjetiva de pensar. A lo que debemos también sumar que leer pensamientos explicaría no solo comprender las señales neuronales, sino que también captar intenciones, captar significados que subyacen a cada pensamiento. Estamos hablando de un desafío que parece a todas luces imposible para la ciencia y tecnología actuales. Los neurocientíficos tomistas del siglo XXI, que creen en la verdad revelada y al mismo tiempo estudian mediante el paradigma científico-matemático los grandes secretos del cerebro, saben de antemano una cosa: saben que en el futuro, sea cercano o lejano, la ciencia va a poder incluso conseguir extraer del cerebro lo que Santo Tomás en el año 1200 llamaba los fantasmata, vale decir, las imágenes sensibles que el cerebro produce a partir de los sentidos internos, que son en especial la imaginación y la memoria. Sin embargo,
Ni el intelecto posible que almacena los universales, ni la experiencia subjetiva, ni la autoconciencia, ni la conciencia reflexiva serán capaces de identificarse jamás por la ciencia en ninguna parte del cerebro. De todos modos, el solo hecho de que con tecnología pueda ser posible conseguir la identificación de nuestras imágenes sensibles es ya motivo suficiente de preocupación para impulsar el resguardo de los llamados neuroderechos, porque pasa que no solo las imágenes sensibles de entrada podrían recuperarse científicamente en un futuro, sino que también las de salida. Paso a explicar. En neurociencia atomista, una vez que los sentidos externos captan la información proveniente del mundo exterior, va a ser procesada en los sentidos internos, en lo que la neurociencia contemporánea llamaría todo lo que tenga que ver con el cerebro en el fondo. Y entonces se forman los llamados fantasmatas, es decir, las imágenes sensibles de primer orden. Estas son las primeras que la neurociencia moderna podría en un futuro capturar. Luego, el intelecto agente universaliza esta información y la deposita, entre comillas, en el intelecto posible. Este procedimiento metafísico es incapturable a través del paradigma científico-matemático. Pero una vez que la información ha sido procesada, viene la parte del output, que podríamos simplificar de la siguiente forma. La información procesada, razonada, concientizada y experimentada subjetivamente es posible de ser manifestada a través del cuerpo. Para eso, el cerebro crea una suerte de imagen sensible de segundo orden, para que las ideas abstraídas puedan ahora materializarse y expresarse a través del cuerpo. Sin embargo, como estas imágenes sensibles de segundo orden son materiales igual que las primeras, no pueden contener en sí ni una sola gota de universalización ni razonamiento abstracto, de forma tal que los universales, los significados y los juicios abstractos van a permanecer en el ámbito inmaterial del intelecto. Por eso es que podríamos decir que los fantasmatas de salida funcionan como representaciones sensibles que acompañan y permiten la expresión corporal de la idea, pero no abarcan la profundidad del pensamiento racional o el significado en su plenitud. Por ejemplo, si tú ves y razonas sobre el significado de lo que es la justicia, lo que se devuelve al cerebro material no va a ser la esencia abstracta de la justicia razonada, sino que tan solo una imagen o representación sensible que el cuerpo puede utilizar para comunicar la acción. Solamente tú, en tu interior espiritual, vas a haber sido capaz de captar la esencia del concepto. Por eso es que ninguna máquina, a menos que Dios le dote de alma racional, va a ser siempre incapaz de abstraer, de universalizar, y va a ser siempre incapaz de autoconciencia. Te invitamos a que te unas como miembro de nuestro canal de YouTube y así obtener las siguientes ventajas exclusivas. 1. Acceso a todas las clases del curso Astronomía en J.R.R. Tolkien. 2. Acceso a PFW Premium en nuestra página web, en donde encontrarán clases magistrales, análisis de libros y todos los apéndices de nuestros cursos virtuales. Se trata de nuestra biblioteca digital secreta, un espacio creado para nuestros usuarios de cursos virtuales en Udemy, que ahora se extiende como beneficio a los miembros del canal. También obtendrás acceso anticipado a las columnas de opinión, capítulos de Books and Films y de Reivindicando la Historia. Los esperamos. PFW nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. Y ahora tu membresía en el canal incluye también acceso a todas las clases de nuestro nuevo curso Neurociencia Atomista. Sumérgete por los grandes misterios de la ciencia, la filosofía y la teología de nuestro tiempo. Adéntrate por los más altos confines de la conciencia humana para tratar de arrojar luces a la naturaleza de la conciencia, el lenguaje y la abstracción. Conoce más detalles en los enlaces ubicados en la descripción de este video. ¿Quieres obtener una mirada amplia y sistematizada del fenómeno del libre albedrío y la naturaleza de la conciencia? Inscríbete en nuestro curso Libertad, Determinismo y Conciencia, en donde hallarás explicado con peras y manzanas la visión de estos problemas desde el punto de vista de las ciencias experimentales, la filosofía, la teología e incluso te enterarás de un análisis de obras literarias que han abordado excelsamente el gran misterio de la libertad y la conciencia humana, tanto en la literatura como en el cine. Cuando Einstein murió, decía el lingüista y astrofísico Manuel Carreira en este libro, llamado El origen del universo, que le quisieron analizar a este genio el cerebro y no encontraron nada fenomenal, nada fuera de lo común. Para Carreira esto funcionaba como un indicio de que la genialidad era algo que se daba a un nivel superior, es decir, a nivel del intelecto inmaterial. Y de hecho, eso lo podemos conectar con los curiosos casos de hidrocefalia que vimos en clases pasadas, porque bastando el soporte biológico mínimo, con la suficiente neuroplasticidad si se quiere, incluso bastaría con eso para que la genialidad de la naturaleza inmaterial pueda exteriorizarse mediante la formación de las imágenes sensibles de segundo orden.
Claramente que el mainstream neurocientífico no estaría de acuerdo con esta afirmación, a pesar de que prácticamente todo lo que se sabe hasta la fecha en neurociencias sean evidencias correlativas, a sabiendas de que una correlación no siempre demuestra una relación de causa-efecto. Y a pesar de eso, es muy frecuente encontrarse con neurocientíficos que mencionan, sin más, como si se tratara de algo no sujeto a debate alguno, que en el cerebro están todas las claves para explicar la genialidad. El cerebro de Einstein fue diferente de alguna forma, dicen, pero todavía no sabemos en qué. La única manera de averiguarlo sería contar con un amplio espectro de cerebros para ir identificando milimétricamente las diferencias e ir asociando tales o cuales características con determinados atributos mentales. Pero ¿cuál es el estado del arte en la materia que nos convoca en esta cápsula? ¿Qué tan lejos de leer los pensamientos está la ciencia y la tecnología, más allá de lo que la filosofía nos puede advertir? Esta es la pregunta que se hizo hace muy poco Javier Díaz, profesor de instrumentación biomédica en la Universidad de Navarra. Neuralink, empresa del físico magnate Elon Musk, ha desarrollado hace muy poco tiempo un dispositivo llamado Telepathy, con el que se pretende medir las señales cerebrales relacionadas con el movimiento en personas lisiadas, y entonces gobernar el movimiento de la prótesis o interactuar con un computador, y todo esto a través de la mente. Entonces muchos ven esto y dicen, ven que no somos más que máquinas, y que el pensamiento es algo material, porque de lo contrario Telepathy no podría cumplir su objetivo. Es algo muy común de escuchar, y al mismo tiempo un error bastante grosero. Toda vez que, como bien explica el profesor Díaz, no yo, sino que el profesor Javier, una señal muscular no equivale en modo alguno a un pensamiento, sino que se refiere a la llamada interfase cerebro-máquina. Pero eso no es estrictamente hablando lo que todos conocemos por telepatía. Lo verdaderamente revolucionario sería que el dispositivo de Neuralink funcionase reconociendo la actividad neuronal que genera el pensamiento. Y esto, advierte el profesor, posiblemente no se logre nunca. Eso porque lo que se está midiendo con estos dispositivos son los correlatos fisiológicos, pero no el acto intelectual en sí. ¿En qué consiste el desafío imposible entonces? El reto consiste en la oscuridad en la que se encuentra el observador después de que una neurona se activa. Esto no sucede con otro tipo de células como por ejemplo una célula muscular del corazón. Paso a explicar. Lo que sucede aquí es que para medir la actividad eléctrica de una neurona y para medir la actividad eléctrica de una célula cardíaca, se utiliza la misma tecnología. El tema es que cuando una célula muscular del corazón, los famosos miocitos, disparan, el observador comprueba que se contrae. En otras palabras, puede relacionar directamente la señal eléctrica con la contracción de la célula muscular. De tal manera que podemos entender el efecto de la contracción, ya que es posible observar que la contracción de todas estas células del corazón producen que la sangre circule por el cuerpo. El problema es que esto no pasa cuando observamos el disparo de una neurona. En este caso el observador no ve que haya ningún cambio significativo porque el pensamiento generado no es visible. Dicho de otro modo, el disparo de la neurona se pierde en la oscuridad. Todo indica que se van a conseguir notables progresos en la interacción con las máquinas explicadas, pero advierte que no se van a basar en la relación entre la actividad neuronal y el pensamiento. Entre otras cosas porque ni siquiera tenemos muy en claro qué es pensar. ¿Será que el pensamiento escapa a la física y no puede medirse?, concluye él. Pero ¿qué pensaría un neurocientífico tomista respecto a esta curiosa oscuridad que se produce tras el disparo de las neuronas? Para ellos probablemente la respuesta sea evidente. Probablemente lo identificarían con el límite en la observación de la pura actividad neuronal, ya que lo que sucede después, entre comillas después, porque aquí hay problemas del concepto de tiempo, ¿ok? Cuando pasamos de lo material a lo inmaterial, pero lo que sucedería, entre comillas, después de la activación de una neurona no es visible ni accesible mediante la observación física. Lo que ocurre es que el intelecto agente toma esa información sensible, la abstrae y la lleva a un nivel inmaterial donde el intelecto posible recibe y comprende. Esto no puede ser medido ni observado, ya que las operaciones del intelecto son inmateriales y no están sujetas a las mismas leyes físicas que los disparos neuronales. Alguien con cierto razonamiento incisivo podría hallar en estas afirmaciones un símil enigmático con los grandes desafíos de la física contemporánea, como los de la materia y energía oscura, pero existe una gran diferencia. Sabemos a priori que dichos enigmas físicos son tales, son físicos, toda vez que no comportan ningún sustrato subjetivo, a diferencia del caso del problema de la conciencia, o quizás también suscitan algo subjetivo. Eso ya sería mera especulación. Pero en lo que toca en la actualidad, la física asume que con el tiempo y el desarrollo de nuevas teorías y experimentos, estos misterios astronómicos van a poder ser explicados mediante leyes físicas y observaciones empíricas.
Sin embargo, no pasa lo mismo con la naturaleza del intelecto. Eso es lo más fascinante.